palabra. Help us to have such reverence Ayúdanos a for your word. tener una reverencia tal por tu palabra. Please, dear Father. Por favor, querido Padre. This experience, this love for your word has departed Esta experiencia y from este your amor professed por ti people. se ha apartado de tu pueblo profeso. But tonight, as we Pero esta come, noche, así como hemos venido, please por within favor, us. pon eso nuevamente en nuestro corazón. We need it, Lord. We Lo need it. necesitamos, Señor. We pray now Y oramos ahora at the preaching and teaching of your word. por la predicación y la enseñanza de tu palabra. Faith will come by hearing, La fe viene por el oír, and hearing by the word of y el truth. oír por la palabra de verdad. Tonight, Así que esta noche, overshadow this tent cubre esta carpa, and all who are underneath it, y todo aquel que esté bajo ella, and all who are joining us y by cada way of uno social que se media. una a nosotros a través de las redes sociales. Please minister to them Por now. we favor, pray. quédate con ellos también. Te lo Now pedimos. tonight's subject, dear God, is a solemn one. Ahora, el tema de esta noche, querido Dios, es un tema solemne. And I pray for Y clarity yo oro, Señor, para que tengamos claridad in the presentation and in the reception of the al message. presentar y al recibir este mensaje. Thank you for hearing us now. Gracias por escucarnos ahora, In Jesus' name. porque lo oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Please be seated. Por favor, tomen asiento. Now, I just want to say good evening to everybody. Ahora quiero darles las buenas noches a cada uno de ustedes. We were just singing the hymn, Y estuvimos entonando nuestro himno, the hymn that says, honor men of value, of courage. el himno que dice honor a los hombres de valor. Yes. Now, in English, En inglés I have the words here, and I want to just look at a few of the words. tengo la letra aquí que quiero cubrir con ustedes un poquito. The first stanza of the hymn says, La primera estrofa del himno dice: standing by a purpose true. Standing by a purpose true. me mantengo de pie por una verdad, por un propósito verdadero, Heeding God's command. guardando los mandamientos de Dios, Honor them, the faithful few. honrando a esos pocos fieles. All hail to Daniel's band. Todo esté al lado de Daniel. Amen. Amén. Then the chorus says, Luego el coro dice: Dare to be a Daniel. Dare to be a Daniel. Dare is, you dare touch me. Come on. If you touch me. If you have the courage. es como que el coraje sea dado a Daniel, Amén. Dare to stand alone. que el coraje sea para mantenerse en pie, Dare to have a purpose firm. que este coraje sirva para mantenernos firme, con ese propósito firme, Dare to make it known. y ese coraje sea para hacérselo saber al resto. Amen. Amén. Love this. Amo Many esta mighty estrofa. men are lost. Muchos hombres poderosos se han perdido. Why? ¿Por qué? Daring not to stand. Porque no tuvieron ese coraje de mantenerse en pie. Who for God had been a host. ¿Quién por Dios pudo haber sido como huésped By joining Daniel's band or army. al unirse al bando de Daniel? Many giants, great and tall, Muchos gigantes, magníficos y altos, stalking through the land, walking through the land, caminando a través del camino, headlong to the earth would fall. dirigiéndose a donde el mundo caerá. If met by Daniel's band, Pero si conocen o están del lado de Daniel, or if they meet Daniel's band, they would fall. o These si are están- giants, Ajá. wicked men. Sí, si estos gigantes, estos hombres malvados, si no están del lado de Daniel, caerán. Then the next stanza says, Y luego la siguiente estrofa dice: hold the gospel banner high.
sostengan el evangelio en lo más alto, unto victory grand. hasta que se conceda la victoria. Satan and his hosts defy, Satanás y sus huéspedes han fallado, and shout for Daniel's band. y clamemos por el lado de Daniel. Amen. Amén. What a hymn. ¿Qué himno? God is looking for people Dios está buscando por un pueblo who will stand alone. el cual se mantenga de pie firme, Are you solo. following me? People who will not waver, Un pueblo que no esté vacilando. vacilando. Ajá. People who will take a firm stand, even Un if pueblo que tome ese estándar firme, incluso si everybody should apostatize, si todos apostatan, they would take a stand. que ellos mantengan en pie, They would have the courage que ellos tengan ese coraje, ese ánimo to stand before the world de mantenerse ante el mundo and proclaim the truth, y proclamar la verdad, no matter what the no consequences. importa cuál sean las Are consecuencias. you following? ¿Me siguen? That's what we're looking for. Esto es lo que estamos buscando. God is not looking for a Dios multitude no está buscando por multitudes that have no spiritual backbone. que no tengan una columna, un soporte Are fuerte. you following me? ¿Me siguen? God is looking for a Dios faithful está few. buscando por unos pocos fieles. It's a waste of time Es una pérdida de tiempo to fill God's church with cowards. llenar la iglesia de Dios con cobardes. Are you following me? ¿Me siguen? They would weaken a camp. Ellos debilitarían el campamento. Therefore, Por lo tanto, God is not interested Dios no está interesado in those that are cowards. en ese tipo de gente que es cobarde. That's why when God calls Es por eso people, que cuando Dios llama a gente, He gives them grace to Él overcome les da gracia para vencer their cowardness. su cobardía. Are you following? ¿Me siguen? God needs people of courage. Dios necesita gente de coraje, de Now ánimo. tonight, Esta noche, our message nuestro mensaje entitled se titula The Vicar El Vicario of Christ, de Cristo, Part 1. la primera parte. Now tonight, this subject Así que esta noche este tema requires courage to present it. requiere coraje y valor presentarlo. If you don't have a good pantalón, no puede dar ese mensaje. Are you listening? Si no tiene bien puesto el pantalón, no puede dar este mensaje. This message is not for not Este for preachers who are mensaje cowards, no es para predicadores que son cobardes, nor for watch this. If you are afraid to take a stand, y por ejemplo, si usted tiene temor de pararse enfrente y mantener el estándar alto, you will not accept this truth. no va a aceptar esta verdad. Are you following me? ¿Me sigue? So tonight Así que esta noche we're going to go into this subject, vamos a entrar en este tema, as I told you last night. como yo les dije la noche previa. Now, this subject, the Vicar of Christ, Ahora, este tema vicario de Cristo, I want you to notice something. quiero que noten algo conmigo. The most solemn message ever given in the El Bible mensaje más solemne nunca jamás dado en la Biblia is found in Revelation, the 14th chapter. se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, hermanos. Father, as we're getting ready to study, please. Padre, ahora que nos estamos preparando a estudiar, por favor, Now we ask for a special unction pedimos, Señor, por una unción especial of the Holy Spirit de tu Santo Espíritu and with a special cleansing. y con una limpieza especial. In Jesus' precious En name we el claim these precioso things. nombre de Jesús clamamos estas cosas. Amen. Amén. And amen. So Revelation, the 14th chapter, Entonces estamos en Apocalipsis capítulo 14 and I want us to begin y quiero comenzar con ustedes at verse 6. en el versículo 6. Revelation 14 contain a Apocalipsis threefold message. 14 contiene un mensaje en tres threefold. partes completo. And I want us to notice these Y messages. quiero que noten estos mensajes conmigo. The Bible says, and I saw La another Biblia dice, angel y vi otro ángel flying where? volar en donde, Having the que everlasting tenía el gospel evangelio eterno, to preach the hope para predicarlo a quienes, to them that dwell on the earth, to a every todos los nation, moradores de la tierra, a toda nación, kindred, tribu, tongue, lengua and people, y pueblo, saying with a loud voice, diciendo en alta voz, what? ¿qué cosa?
Fear God and Temed a give Dios. glory to Him. Why? y dadle gloria. ¿Por qué? For the hour of His judgment is what? Porque la hora de su juicio, ¿qué? And worship Him that made heaven Y adoradle a aquel que hizo los cielos and the earth y la tierra and the fountains of waters. y las fuentes de las aguas. Are you following? Continue the text. Están conmigo. En el texto sigue diciendo. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Wow. Verse 9. Versículo 9. Notice now. Noten ahora. Verse 9 El versículo 9 deals with the third angel's message. trata con el mensaje del segundo ángel. Del tercer ángel, perdón. Because John saw Porque a Juan vio first angel un primer ángel that have the everlasting gospel. que Welcome, tenía el evangelio eterno. welcome, welcome. Buenas noches, don José, bienvenido. No, that first angel, Ahora, ese primer ángel, his message su mensaje deals with the hour of judgment. trata con la hora del juicio. Are you following? ¿Están conmigo? Then a second angel Y came. luego el segundo ángel venía, dice. His message Y su mensaje is a warning against es un Babylon. mensaje de advertencia contra Babilonia. Are you following? Are you with me? Están siguiéndonos. Then came a third angel. Y luego menciona un tercer ángel. And as the third angel came, Y mientras ese ángel se the Bible acercaba, says, la Biblia dice and the third angel followed que them, el tercer ángel lo siguió saying, diciendo, with what type of voice? ¿con qué tipo de voz? With a loud voice. Con alta voz. Notice now, with a loud voice, Dice, en alta voz, if any man worship the beast si alguno adora a la bestia and his image y a su imagen and receive his mark in his y forehead recibe la marca en su frente or in his what? o en su mano, The same, verse 10, él también dice, shall drink of the wine of the wrath of God, beberá del vino de la ira de Dios, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, el cual es vaciado puro en el cáliz, and he shall su be ira. tormented with fire and brimstone y será atormentado con fuego y azufre in the presence of the holy angels delante de los santos ángeles and in the presence of the Lamb. y delante del Cordero. Verse 11, Versículo and 11. the smoke of their torment ascended up forever and ever, Y el humo del tormento de ellos subirá para siempre jamás. and they have no rest day nor night, Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche. and whosoever receiveth the mark of his Ni name. cualquiera que reciba la marca de su nombre. Then verse 12, Luego versículo 12 here dice, is the patience of the saints. aquí está la paciencia de los santos. Here are they that keep the commandments of God Aquí están los que guardan los mandamientos and de the Dios faith of Jesus. y la fe de Jesús. So here we have Entonces aquí tenemos a threefold message, un mensaje compuesto de tres partes completas. or triple, Triple. yeah. These messages Estos mensajes are the last message to go to the whole world. son los últimos mensajes que deberán ir a todo el mundo. And these three special Y messages estos tres mensajes especiales will decide the destiny decidirán el destino of planet Earth. del planeta Tierra. Are you following me? ¿Están So conmigo? watch this now. Entonces miren, The Bible, at the close of those messages, la Biblia al describir estos mensajes, al cierre de estos mensajes, especially the third, especialmente el tercer it mensaje, says, if any está man worship diciendo the beast, que si alguno adorase a la bestia are you following me? And his image, y a su imagen and receive his mark, y recibe su marca or his name, o su nombre or his number, o su número, the same shall be el tormented mismo será atormentado by God without mercy. por Dios sin misericordia. And then he will destroy them. Y entonces será destruido. So here we have Entonces aquí tenemos the most solemn warning ever given to planet Earth. la advertencia Más más solemne. solemne nunca antes dada a la iglesia. Watch this now. Miren, This message este mensaje is a very solemn message. es un mensaje muy solemne. It's a warning from God Es una himself, advertencia del mismo Dios, where God says, en donde Dios dice, I'm going to punish men if they worship the beast without mercy. voy a castigar al hombre si adora a la bestia sin misericordia. Are you following? Therefore,
Por lo tanto, we need to understand something tonight. necesitamos entender algo esta noche. Who is the beast? ¿Quién es la bestia? Now, tonight's subject Ahora, el tema de esta noche, es vicario de quién? de Part Cristo. 1. Primera parte. This study is dealing with the beast of Este Revelation estudio 14. está hablando de la bestia en Apocalipsis 14. Are you following me? ¿Me sigue? This message Estos mensajes is a message warning the world not to follow the beast. es un mensaje que advierte al mundo de no seguir a la bestia. So tonight, Así que esta let us noche enter our study. vamos a entrar a nuestro Came from estudio. Genesis. Question 1 of our study. Pregunta número 1. ¿Qué vio Daniel en su visión profética? Now, we learned last week, Ahora, aprendimos la semana pasada, even this week as well, incluso esta semana también, last night to be exact too, para ser exacto ayer, that Daniel, que el libro de in Daniel, chapter 2, en el capítulo 2, if you notice here, si usted nota aquí en nuestra what we presentación, have here, the image, ¿qué imagen tenemos allí? that's chapter 2 of Daniel. Eso es el capítulo 2 de But Daniel. we also have Pero también tenemos the beast of chapter 7. las bestias de Daniel capítulo We 7. have the lion, Tenemos el león, we have the bear, tenemos el oso, we have the leopard-like beast, tenemos el leopardo como and we bestia have the nondescript beast. y tenemos la bestia indescriptible. Are you following me? In other words, this beast, En otras palabras, esta we bestia cannot find any beast like this one. no podemos encontrar ninguna otra como esta. Are you following me? We have lion, Tenemos leones we are accustomed to lions. y estamos acostumbrados a los We have leones. bear, Tenemos osos and we have y leopard. tenemos But leopardos, we don't have anything like this. pero no tenemos ninguna indescriptible. Are you following me? So watch this now. ¿Entienden? Entonces miren, Daniel, in chapter 7, Daniel en el capítulo 7 saw the lion, vio al león, he saw the bear, vio al oso, he saw the leopard, vio al leopardo and he saw y también vio a cuál, the nondescript beast. a la bestia indescriptible. Those four beasts Estas 4 bestias are the same as the image. son las mismas de la imagen. The head of gold, Babylon, La cabeza de oro Babilonia, the silver, la plata de los brazos represent what? Medo Persia. representa a Medo-Persia, Brass, el bronce represent what? Greece. representa cuál, a Grecia, And then what? Legs Luego of que iron represent teníamos pagan hierro Rome. y que representa a Roma Remember, pagana. when we started our prophetic Acuérdense que study, cuando empezamos este estudio we profético explained that explicamos there's a principle in que hay prophecy un principio en la that we profecía must pay attention al to. cual tenemos que poner The atención. principle of repetition. Era un principio de repetición. So chapter 7 Entonces capítulo 7 is a repetition of chapter 2. es una repetición del capítulo 2. But the only difference, Pero la única diferencia chapter 7 es que el capítulo 7 have more information than chapter 2. tiene más información y que no incluye en el capítulo 2. Are you following me? Me Because sigue. each prophecy builds on the other prophecy. Porque la una profecía se basa en la anterior profecía. No, it builds on it. Va construyendo la siguiente. And it increases as it goes on. E incrementa cada vez que avanza. Watch this now. Miren So ahora. Daniel saw those beasts. Let's go to Entonces Daniel Daniel chapter vio 7. estas bestias. Vamos a Daniel capítulo Let's 7. read it quickly. Vamos a leerlo rápidamente. Daniel 7. So Daniel chapter 7, 1 to 3. Entonces estamos en Daniel 7 del 1 al 3. The Bible says in verse 1, La Biblia dice en versículo 1, in the first year of Belshazzar, king of Babylon, en el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, Daniel had a dream and visions of tuvo his head. Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Then he wrote the dream and told the Y sum of the luego matter. escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, Habló Daniel y dijo, yo veía en mi visión de noche, and behold, the four winds of heaven y he aquí que los 4 vientos del cielo drove upon the great sea, combatían en el gran mar. and four great beasts came up from Y the sea, 4 diverse bestias one from another. grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Change, sister, change. Cámbialo, Carlos. Question 2. Pregunta 2. ¿Qué representan los símbolos del sueño de Daniel? Change again. Dice, señala los siguientes puntos. Los vientos representan guerra, angustia y conflicto. We learned that before. Aprendimos eso antes. Now watch this. This is Bien, important esto es importante. as we're about to identify Mientras vamos a identificar who is the little horn. quién es este cuerno literal. Who is the little horn? The little horn ¿Cuál es este cuerno, el cuerno pequeño?
So watch this now. So we understand Así que entendemos that wind, that what? Los que vientos los vientos represent representan ¿qué? Guerras. change. We read all of those texts before. El mar en la profecía simboliza, en la profecía simbólica significa pueblos, multitudes, naciones y lenguas. We read all of that in our Ya previous study. leímos todo eso en los estudios As previos. I said, prophecy Pero repeats como les itself. dije, la profecía se repite una y otra And vez. God does it Y Dios lo hace because man have a porque el problem hombre tiene un in problema comprehension. en Men comprender. are slow. El hombre es lento en comprender. Therefore, God Por repeats lo it. tanto, Dios repite. Are you following me? Because we are children in Porque our somos comprehension. niños en nuestra comprensión. So God in mercy, Entonces Dios en su the misericordia, greatest teacher, the perfect el teacher, mayor profesor de todos, repeats the lesson. repite la lección Change una y system. otra vez. Siguiente. Los cuatro Las cuatro bestias The four representan reinos o naciones. All right, we learned all of that Y before. ya aprendimos eso Move on, antes. sister, quickly. Dice, estas bestias son los cuatro reinos mundiales que gobernaron el mundo desde la época de Daniel hasta la caída del imperio romano pagano. Change. A León, Babilonia, del año 606 al 538 antes de Cristo. Now, these dates are important. Ahora, estas fechas son importantes. ¿Por qué? Because as you look at the date, Porque así como usted se fija en las fechas, the dates that reveal the rise and fall Las fechas- of these world kingdoms, las fechas indican el levantamiento y la caída de todos estos reinos. what is these dates Estas fechas also reveal the también rise revelan el levantamiento of the little horn. del cuerno pequeño. Are you following me? ¿Me siguen? It reveals a time period Revela el periodo de tiempo of when the Antichrist would rise. en donde se levantará el anticristo. Are you following me? ¿Están conmigo? The majority of the Christian world La mayoría de los que están en el mundo cristiano are looking for a future Antichrist. están buscando por un anticristo futuro. But when you study the prophecies Pero of Daniel and cuando estudia Revelation, las profecías de Daniel y Apocalipsis, the Antichrist is not to come. el anticristo no está por venir. The Antichrist is here right now. El anticristo está aquí ahora. Are you following me? ¿Me siguen? Did you get what I just said to you? See, that's why we are looking Es por eso que estamos viendo at the periods. esos periodos Of the rise de and tiempo, fall el of his levantamiento nation. y caída de las naciones. Because the last world power Porque el último poder que permanecerá was pagan Rome. será Roma And pagana. the Bible Y says la Biblia dice that the division que en la división of the Roman government, del gobierno romano, sometime after the fall of pagan Rome, un tiempo después de que caiga el imperio romano pagano, the Antichrist would el rise. anticristo se levantará. Are you following? Are you following? ¿Están siguiéndome? So watch this now. Continue. Entonces, miren. Segundo, el oso, reino de Medo-Persia desde el 538 al 331 Change. después de Cristo, antes de Cristo. Tercero, el leopardo, imperio de Grecia, 331 al 168 antes de Cristo. Change. Luego, la bestia espantosa y terrible, la Roma pagana, desde el año 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. So Rome fell Entonces Roma cayó or divided o fue dividida in 10 kingdoms en 10 reinos in en el 476. año 476 después de So Cristo. watch this now. Change system. Así que miren ahora, Question. ¿qué representan los 10 cuernos en la cabeza de la cuarta bestia? Now watch this now. Watch this. This is important. Esto es importante We need to y understand necesitamos in entender regards to these 10 horns. para poder comprender todos estos 10 cuernos. Remember the beast, Acuérdense que la bestia, the fourth beast of La- Daniel 7, acuérdense que la cuarta bestia de Daniel have 10 7 horns. You can see tiene here. 10 cuernos. Usted puede verla allí en la imagen. Rome, which was a world Roma, empire, la cual era un imperio mundial, divided into 10 separate nations or se kingdoms. dividió en 10 reinos completamente independientes. Watch this now. Miren, The Antichrist el anticristo cannot rise no podía levantarse and take control or have power y tomar control o tener el poder while the fourth beast is a world empire. mientras la cuarta bestia siga siendo un poder mundial. It must first divide into 10. Primero tenía que ser dividido en esos 10. And when it divides, Y cuando se divide, it's here, the dividió, place open now abrió el camino for the
little horn or the para Antichrist el cuerno pequeño o el anticristo or the vicar of Christ o del vicario de Cristo to rise among them. para que se levante entre ellos. Are you following me? Are you following me? Watch ¿Están this. siguiéndome? Have mercy, Lord. Have mercy. Watch this. Watch this. So the question again. Entonces la pregunta otra vez dice, ¿qué representan los 10 cuernos en la cabeza de la cuarta bestia? Alright, just now change this there. Miren, Let's go there. vamos al libro de We Daniel read this capítulo last night, 7 y but just to 18. refresh your memory. Leímos la noche anterior, pero para refrescar su memoria vamos allí. Let's look at it. The Bible says La in Biblia verses dice 7 and 8, en Of versículos Daniel 7 7. y 8 del capítulo 7 de the Bible Daniel, says, after this I saw in the night visions, dice, después de esto miraba yo en las visiones de la and noche, behold, a fourth beast, a what? y he aquí la cuarta bestia. ¿Cuál bestia? Dreadful and terrible, Espantosa y terrible, and strong exceedingly, y en gran manera fuerte, and it had great iron teeth, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoured and brake in pieces, devoraba y desmenuzaba, and stampled the residue with the feet of it, y las obras hollaba con sus pies, and it was diverse or different from all the beasts that were before it. y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes And de it él. had how many horns? Y tenía ¿cuántos cuernos? Dice Watch this now, verse 10. Versículo 8. 8. I considered, Daniel said, I was thinking about the 10 horns. Y dice, y mientras yo contemplaba, es decir, él estaba considerando esos 10 cuernos. He was trying to understand Él what estaba was intentando happening. entender qué estaba sucediendo. So notice now, I considered the horns, and Entonces dice, behold, yo contemplaba los cuernos, y he aquí, here, behold, there came up another horn among them. y he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. What type of horn it was? ¿Qué tipo de cuerno era? Pequeño. So when it rise, Entonces cuando se levantaba, it was very small. era muy In pequeño. other words, the other horns were bigger than it. En otras palabras, los otros cuernos eran más grandes. Are you following? But watch this now, watch this now. Pero miren, Before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots. y de delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Behold, in this horn, which is the little horn, were eyes like the eyes of a man, Y he aquí en este cuerno, el cual era el cuerno pequeño, había ojos como de hombre, and a mouth speaking what? y una boca que hablaba ¿qué? Notice Grandeza. verse 20 now. Noten ahora el versículo 20. And of the 10 horns that were in his head, Y asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su and of the cabeza, other which came up before who came up, y del otro que había subido de delante del cual, and before whom 3 fell, de delante del cual habían caído 3, even of that horn that had eyes and a mouth speaking very great things. y este mismo cuerno que tenía ojos y boca que hablaba grandeza. Notice what happened now. Noten lo que dice ahí. Whose look was stout, more stout than his fellows. Parecía ser más grande que sus Have mercy. compañeros. When it just Wow. came up, it was small. Cuando recién salía era pequeño, But then, pero después, as it came up, mientras fue it saliendo, became greater se volvió más grande que los than the anteriores. 10. Ajá. Are you following? ¿Me siguen? And as it was rising, Y mientras estaba levantando, it removed 3 horns. removió 3 cuernos. Now remember, these 10 horns Ahora acuérdense, estos 10 cuernos represent kingdoms. representan reinos. Watch this now. Notice now, verse 24. Noten ahora versículo 24. And the 10 horns out of this kingdom are 10 kings. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. And another shall arise after them. Y tras ellos se levantará otro. Notice now, who rise first? The 10 or the little horn? Ahora, pregunto, ¿quién se levantó primero? ¿Los 10 cuernos o el cuerno pequeño? Exactly. Watch this now, my brother. Miren, And he shall be diverse from the first. y será diferente de los primeros. And he shall subdue how many kings? ¿Y subyugará a cuántos dice? 3 of those 10 kings 3 de aquellos 10 reinos were destroyed, serán destruidos, uprooted from the root. sacados desde la raíz. So these 10 horns Entonces estos 10 cuernos represent representan 10 kingdoms into which 10 pagan reinos Rome was divided.
en donde la Roma pagana fue dividida. Are you following me? ¿Me siguen? But 3 of the horns, Pero 3 de los cuernos, or 3 of the kingdoms, o 3 de los reinos, were destroyed when the little horn rise to power. fueron destruidos cuando se levantó el cuerno pequeño con poder. Watch this. Change, sister. Dice, Roma estaba dividida en 10 naciones, entre las cuales surgiría un reino cuerno pequeño, diferente de las otras potencias. Watch it. That point is important. Different. Dice, los 10 cuernos o países en que se dividió la Roma pagana son los siguientes. Let's find out what they are. Vamos a averiguar cuáles Change, son. sister. Primero, Alemania. Germany. Después, Portugal. Portugal. What else? Suiza. Switzerland. What's this? España. Spain. Italia. Wow. Italy. Francia. France there. Watch this. Gran Bretaña. Change. Los vándalos. Uh-huh. Ostrogodos. ¿Qué más? Y los érulos. So we have the Vandagals, Entonces the tenemos vándalos, Ostrogoths, and the ostrogodos Erulites. y érulos. Watch this now. Change, sister. Estos 3 últimos fueron los arrancados. Ahí. These 3 kingdoms, Estos The 3 Vandals, reinos, los vándalos, they were destroyed. fueron destruidos. The Ostrogoths, Los ostrogodos, that nation was completely destroyed. esa nación fue completamente destruida. And the Erulites Y los érulos were completely destroyed también fueron completamente by the destruidos little horn. por el cuerno The pequeño. little horn Este cuerno pequeño destroyed 3 nations completely. destruyó 3 naciones completamente. That's why in modern times, Es por eso que ahora en los tiempos actuales these nations are not in existence. estas naciones no existen. Prophecy fulfill again. La profecía se está cumpliendo otra vez. Are you following me? ¿Me siguen? Watch this now. Change, sister. Miren, ¿qué poder destruyó los 3 cuernos o reinos? Change quickly. El poder del cuerno pequeño, Which we have just lo established. cual acabamos de establecer. Change. Eso está We en just read Daniel those 7, verses. 8, 20. Ya leímos esos So the versículos. next question then should be, Entonces la siguiente pregunta debería decir, ¿qué poder significa el cuerno pequeño? Amen. Wow. Now we need to find out Ahora necesitamos this averiguar, little horn este cuerno that pequeño became great. se volverá grande. What power is this? ¿Qué poder es este? Because this power Porque destroyed este poder va a 3 destruir, complete nations. o perdón, este poder destruyó a 3 naciones completas. Watch this now. Change. La identidad del reino del cuerno pequeño se revela en los libros de Daniel y Apocalipsis. What books are they revealed? The identity. ¿En qué libro se revela esto? Exactly. Go back, sister. Read the last part. Analicemos las características de este poder. So we're going to now analyze carefully the Entonces vamos a characteristics analizar las características of this little de horn. este pequeño cuerno. Watch this. God Mira, Dios didn't tell us by name who this power is. no nos dice por nombre cuál es este poder. But what God had done, Pero lo que Dios ha hecho, He give us identifying Él nos marks da or characteristics. señales significativas o características. And any power, Y cada poder, cualquiera poder, cualquier poder, that fulfill all the marks of identification cualquier poder que cumpla todos estos puntos significativos, or identifying marks ¿sí? o puntos que identifican, is the little horn es el cuerno pequeño, or the Antichrist o el anticristo, or the beast o la bestia, or the man of sin o el hombre de pecado, or Jezebel. o The Jezabel. Bible give it different names. La Biblia le da diferentes The Bible nombres. even call it La the Biblia mother of incluso la all. llama la madre de las rameras. Are you following me? ¿Me So sigue? listen, let's identify Entonces tonight. vamos a identificarlo esta noche. Watch this now. Change. Primer punto. No. Identidad 1. Ok, identidad 1. El poder o reino del cuerno pequeño se levantaría para gobernar al mundo después de que la Roma pagana se hubiera dividido en 10 reinos Now separados. stop there. Don't sleep on me. No se duerman. This is very important. Esto es muy importante. This little horn power Este cuerno pequeño rises, came on the scene after pagan Rome was divided into 10. You cannot pass this point. Usted no puede pasar este punto por alto. El poder del cuerno pequeño se levantó cuando la Roma pagana se dividió en 10
reinos. Because the Bible says Porque la the Biblia commencement of this Que el power inicio de este poder will happen after pagan Rome sucederá después de que la Roma pagana divides into 10 se kingdoms. divida en 10 reinos. In 2 Thessalonians chapter 2, En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, the Apostle Paul in verse el 4 says, apóstol Pablo en el 5 says versículo 5 dice that while Rome is existing, while pagan Rome is existing, que mientras Roma pagana exista, the man of sin el hombre de pecado or the o Antichrist el anticristo cannot come to power. no puede llegar a tener su poder. Are you following ¿Me me? sigue? Paul says Pablo también dice that pagan Rome que la must be Roma taken pagana out of the way tenía que quitarse del camino in order for this Antichrist or this little horn para que to este rise to anticristo, power. este pequeño cuerno se levante con poder. Why? ¿Por qué? Because Babylon Porque Babilonia was a world kingdom. era un poder Are you mundial. listening to me? ¿Me está escuchando? The Medes and Persian was a Los world kingdom. medo-persas era un reino mundial. Greece was a world power. Grecia era un reino mundial. Pagan Rome was a world Roma power. pagana también. The little horn Y el cuerno is pequeño also a world power. también es un poder mundial. Are you understand? And you can't have two world powers Y no se puede simultaneously. tener dos poderes mundiales al mismo tiempo. Are you following? ¿Me siguen? Just as how Y es por eso Babylon had to fall que in order for Babilonia me tuvo to que caer be para the que next world power. Babilonia tuvo que caer para que Medo-Persia tomara su lugar como poder Are you mundial. following me? And exactly just like that, all the nations Y así sucesivamente con todas las otras naciones. in the prophecy. Ajá, en la profecía. Watch this now. El cuerno Miren, el cuerno pequeño no se convirtió en una potencia significativa hasta el colapso del Imperio Romano Igual en que- el año 476 después de Cristo. Are you following? ¿Están siguiéndome? Now watch this. You're going to see something Y else. van a ver algo más. Por consiguiente, el reino del cuerno pequeño alcanzó la supremacía en algún momento después del año 476 después de Cristo. Amen. Amén. So watch this now. Entonces miren, Now, what region of the world ¿cuál región del mundo? Where was Rome, pagan Rome? Where, Okay. what part of the world? ¿En qué región del mundo estaba Roma pagana? Thank you. Gracias, Watch en this. Europa. Watch this now. Entonces miren, It means then, significa the entonces Bible says that the que little la horn Biblia está diciendo que el cuerno pequeño rise among the 10 horns. se levanta entre los 10 cuernos. Watch this. These 10 horns Ahora, estos 10 cuernos that we mentioned, Germany, que mencionamos Portugal, que son Alemania, Italy, we Portugal, mentioned them. Italia, Where are Suiza, they? todos Where are they ellos, located? ¿dónde están ellos ubicados? Thank you. So En what, Europa. the little horn Entonces el cuerno pequeño have to also be a European power. también tendría que ser un poder europeo. Are you following? Because the Bible says Porque la Biblia in Daniel dice 7 verse en 8 Daniel 7:8 and verse 20 versículo and 20 verse y 24 versículo that it 24 came up among them. que se levanta entre ellos. Are you following? ¿Están conmigo? So notice we have 2 points here. Entonces tenemos dos puntos aquí. This power must come into Este existence poder llegó a la existencia when pagan Rome fell. cuando cayó Roma pagana. Number 2, Y número 2, it had to be a European power. tenía que ser un poder europeo. All right, watch this. This is important. Esto es importante. Change system. Cámbialo, por favor. Identidad 2. El cuerno pequeño surgió entre los 10 cuernos o naciones de Europa Occidental. Por lo tanto, el reino del cuerno pequeño es un poder romano, Why? ya que surge de Roma. Where did it come out of? ¿De dónde sale? It came out of the head of pagan Rome. Está saliendo de la cabeza de la Roma pagana, Just like the 10 así horns. como los otros 10 Are you cuernos. following? Based on Daniel 7, 7 and 8. Basado en Daniel 7, versículos 7 y 8. Amen. Change next. Identification mark. Identidad 3. 3 cuernos fueron arrancados o aplastados por el poder del cuerno pequeño. So watch this. This power, Ahora, este poder, for it to be the little horn or the Antichrist, para que sea llamado el cuerno pequeño must o el first anticristo, rise. It must primero rise tenía que after the division of levantarse pagan Rome. después de la división de Roma pagana. It must rise in Europe. Tenía que levantarse en Europa. And when it rises, it must destroy 3 Y cuando se nations. levanta tenía que destruir 3 naciones. So we have 3 marks of Entonces identification. hasta ahorita tenemos 3 identidades. Are you following? ¿Están conmigo? Watch this now. You're going to see something here. Daniel 7, Daniel 7, verse 8 and 20. versículo to 8 y 20 que leímos establish this antes, point establecen estos puntos that this power de que este poder did what? hizo qué? Les arrancó, les aplastó. Ajá.
arrancó a los tres. All right, move on, sis. Dice, entre los años 476 y 538 después de Cristo, 3 de estos cuernos o reinos fueron derrocados. So watch it. Between the year 476 to 538. Watch it. These two dates are important. Fue entre estas dos fechas las cuales son muy importantes, 476 y 538 These después de three Cristo. powers was to be destroyed Estos tres between these two poderes dates. eran destruidos entre esos tiempos. Are you following? Watch, you're going to see why. Y van a ver por qué. Continue. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Mhm. La eliminación de estos reinos rivales despejó el camino para que el cuerno pequeño creciera y alcanzara un poder sin rival. Why? Wow. ¿Por Watch qué? this. Because the Erelites, Porque los érulos, the Vandals, los vándalos and the Ostrogoths y los were ostrogodos opposed se estaban oponiendo to the little horn. al cuerno pequeño. The other 7 Los otros 7 were in agreement with the little horn. estaban en concuerdo, o sea, estaban como De de acuerdo. acuerdo. Gracias. Estaban de acuerdo con los Therefore, otros 7. There was a war that broke out Por lo tanto, hubo una guerra que los separó, that destroyed Ajá. these 3. que destruyó a estos 3. By the way, this, I'm reading your history right here, right now. This is history. A propósito, lo que estamos viendo allí en pizarra es historia. I'm actually quoting from history right Solamente now. estoy citando lo que ya está en historia. So watch this now. Let's continue reading Así this. que vamos a continuar leyendo la historia. Read for me, brother. Solo hubo un obstáculo a su supremacía: la oposición de los poderes arrianos a las doctrinas de los católicos, especialmente la de la Trinidad. That's the problem. Ese era el problema. These 3 nations Estas 3 naciones oppose the doctrine of the Trinity. se oponían a la doctrina de la Trinidad. Are you following? ¿Me The sigue? doctrine of the Trinity La doctrina de la is Trinidad that there's only one God habla de que hay un solo Dios, who divides himself into 3 el persons. cual se divide a sí mismo en 3 personas. That, in other words, En otras that palabras, Jesus que Jesús is not self-existent. no tiene su existencia propia. The Holy Spirit is not El self-existent. Espíritu Santo no tiene existencia propia. The Father El Padre is the Holy Spirit. es el Espíritu The Santo. Father is the Son. El Padre es el Hijo. That's the teaching of the Esa es la enseñanza de la doctrina de la Trinidad. Are you following? It's a false doctrine. Es una doctrina falsa. Because the Bible teaches Porque la enseñanza de la Biblia that there are 3 members of the Godhead. es que son 3 miembros de la deidad: The Amén. Father, el Amén. Padre, the Son, el Hijo and the Holy Ghost. y el Espíritu Amén. Santo. All 3 are self-existent. Y los 3 tienen su existencia propia. Amén. And they're all equal in power. Y todos son iguales en poder. Are you following me? Amén. ¿Me siguen? So that's contrary to the Entonces es teaching contrario a las enseñanzas of the doctrine of the de las Trinity doctrinas de la Trinidad, advocated by the papacy. que es dada por el papado. By the way, the Trinity doctrine A propósito, la doctrina de la Trinidad is a pagan doctrine es una doctrina pagana that came from ancient que Babylon. viene desde la antigua The Babilonia. founder of that doctrine El fundador de esa doctrina was Semiramis, fue the Semiramis, mother of Nimrod. la madre de You Nimrod. follow me? ¿Me están siguiendo? Where you have mother, En donde tiene father, usted and son madre, padre e hijo as member of the Godhead. como miembros de la deidad. Are you following me? Pagan teaching. Enseñanzas paganas. Anyhow, by the way, Semiramis says Entonces, Semiramis dice that the son was sometime the father. That the son of Semiramis was sometime the father of Nimrod. What do you say, Semiramis? Semiramis dice que su hijo era el padre o su esposo, que es padre de su hijo. Y al tiempo dice que ella también es el padre, o ella también es el Espíritu Santo. O sea, es solo una persona dividiendo, basado en su creencia. creencia. Ya. Estas potencias opositoras fueron arrinconados los érulos en 493. Watch this. In what time? Miren las fechas. Los érulos en That's when 493. they were destroyed. Es esa fecha cuando fueron destruidos. Watch this. now. Siguiente. The Vandals Los vándalos Y en el rápido. año 534. and the Ostrogoths in Y what? los ostrogodos en el 538. Do you see the date there? ¿Están viendo las fechas aquí?
538. 538. Watch this. Miren, This is the date esta fecha is when the Antichrist rise to power. es cuando el anticristo se levanta con poder. Because these three powers Porque estos tres were poderes now destroyed. ahora ya estaban destruidos. Exterminados. They were excommunicated or eliminated. Estaban completamente eliminados. That's history that we just read. Eso es historia lo que estamos leyendo Taken ahorita. from Tomada de- Students Gibbons, pages 339, 330, 309 to Tomado 390. del libro Estudiantes de Gibbons de la página 309 a la 319. That's a very famous history book. Es un libro muy famoso de historia. Are you following? ¿Me siguen? Watch this now. Change this. Miren ahora, hermanos. Continuing the history. En el año 533, Justiniano comenzó sus guerras contra los vándalos y los ostrogodos. Who? ¿Quién? Justinian. Justinian. We're going to find out something about Justinian. Watch this. Vamos a averiguar algo más de Justiniano. Dice, deseoso de asegurar la influencia del Papa y del partido político católico, emitió aquella memorable carta que iba a constituir al papado, Ujú. cabeza de todas las iglesias, y a partir de cuya ejecución en el año 538, cuando fue arrancado el último de los tres cuernos arrianos, Mm-hmm. debe fecharse el periodo de la supremacía papal. Mm. Y quien quiera que lea la historia de la campaña africana desde el 533 al 534 y la campaña italiana desde el 534 al 538, notará que los católicos en todas partes aclamaron como libertadores al ejército de Belisario, el general de Justiniano. Wow. Wow. Now watch this now. Change this. Miren, hermano, That's history, but watch this now. eso es historia. Miren, Identity 4. la identidad 4. El reino del cuerno pequeño es una pequeña potencia con autoridad y prestigio mundial. Remember we read in Daniel chapter Acuérdense que 7, leímos en Daniel capítulo 7, 8 and 20 8 y 20, that this power en el cual dice que was a ese small poder what? era un poder que, But verse 20 says pero el versículo 20 that it dice didn't remain small. que no se va a quedar pequeño. In other words, En otras palabras, it's a small government. es un gobierno pequeñito, However, sin embargo, it has greater influence, tiene una gran influencia authority, o autoridad prestige y prestigio among all the kingdoms. entre todos los otros Are reinos. you following? ¿Están siguiéndome? Wow. Are we coming closer? Nos estamos acercando. We're coming now to identify Vamos a ir más who cerca cada vez. is this ¿Quién es este Antichrist Anticristo or vicar. o este vicario de Cristo? Continuous is a change. Identity 5. Identidad 5. El reino del cuerno pequeño es un poder religioso centrado en el hombre, controlado por los hombres y no por Dios. Stop there. You remember Acuérdense, that the hermanos, Bible says que la Biblia dice that this horn en el versículo 20 de Daniel 7 que este cuerno was different era diferente from the 10. de los otros 10. The 10 were merely political powers. Los 10 eran meramente poderes políticos. But this little horn Pero este cuerno is pequeño both political and religious. era ambos, político y It's religioso. a union of church and state. Era una unión entre iglesia y Estado. Are you following me? ¿Me están siguiendo? That's why Es por eso this little horn que este cuerno pequeño have such prestige. tenía tal prestigio. There's only one church Y solamente hay una iglesia that is a church state power. que tiene el poder de iglesia y Estado. Only one. Una sola. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? That have, now what is, that representative from governments go to that power. Que los representantes de cada gobierno van hacia ese poder. When a man become a president, Cuando un hombre se vuelve presidente, it is customary es costumbre that they go to see the man of sin. de que vayan a visitar o a ver al hombre de pecado. Amén.
to bow before him a postrarse ante él and to promise to pledge their allegiance y hacer alianza to this little horn power. a ese poder del cuernito pequeño. Are you following? ¿Me están siguiendo? Oh, can we move on? Watch this. ¿Podemos continuar? So Daniel, let's read the Bible by the way. Entonces, vamos a leer la Biblia, hermano. Daniel chapter Vamos a 7. Daniel capítulo No, 7, chapter 7. Daniel capítulo 7. Quickly. Vamos, Read this before, but let's read it rápidamente. again. Verse 8 says, Vamos a leerlo nuevamente. I Versículo considered 8 dice: the horns, Yo mientras contemplaba los and cuernos, behold, there came up among them he aquí que entre ellos another little horn, otro cuerno pequeño, before whom there are 3 of the first horns plucked y, up by the roots. y delante de él fueron arrancados desde las raíces And 3 behold- cuernos de los And primeros. behold, in this horn were eyes like the eyes of a man, Y he aquí en este cuerno habían ojos como ojos de hombre, and a mouth speaking what type of things. y una boca que hablaba qué tipo de cosas. Notice now verse 25. Let's keep over. Miren By ahora, the way, vamos a let's go to saltar verse al 20, verse versículo 20. 20. And out of the 10 horns, Asimismo, that were in acerca his de head, los 10 cuernos que tenía en su and the cabeza, other which came up, y del otro que había subido, and before whom 3 fell, de delante del cual cayeron 3, even of that horn that had eyes, incluso este mismo cuerno que tenía ojos, and a mouth that speak very great y things, boca que hablaba grandezas, whose look was more stout than his fellows. el cual parecía ser más grande que sus compañeros. Watch this now. Miren ahora, Verse 25. Speaking of the same versículo power. 25, hablando del mismo poder. And he, the little horn, shall speak great words against who? Y este cuerno pequeño hablará palabras contra quién? El Altísimo. Have mercy. Contra el So Altísimo. watch dice. this now. This Miren, power ahora este poder has become so great se ha vuelto tan grande that it's become proud. que se ha vuelto hasta That orgulloso, they begin to speak que ha comenzado a hablar contra quién? contra quién. El Altísimo. Have mercy. Wow. Let's continue. Vamos a Notice what continuar. else he's gonna do. Noten lo demás que dice. And shall wear out the saints of the Most High, persecute the saints of the Most High. Y a los santos, Same verse 25. y se dio, 25. Verse 25. And Y he shall hablará speak, palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, persecute them. persiguiéndolos. So watch this. This power Entonces este poder will persecute whose people? iba a perseguir al pueblo de quién. Watch this. Continue. Miren, y pensará en mudar los tiempos y la ley. He will think to change time. Pensará en hacer qué? En cambiar los tiempos No, y la what? ley. Time. Whose time? Whose law? ¿El tiempo de quién? ¿La ley de quién? God. De Dios. So this power Entonces este poder will now attempt to change God's 10 commandments. ahora está intentando cambiar los mandamientos de Dios. Can man change God's law? ¿Puede el hombre cambiar la ley de Dios? No. No. Because Jesus in Matthew Porque chapter 5, Jesús dice en Mateo capítulo 5, verse 17, versículo think 17, not no penséis that I come to change the laws or the prophets. que he venido a cambiar la ley I o come los to profetas. fulfill. Yo he venido a cumplirlas. Because the Bible, Jesus comes to Porque la say Biblia porque Jesús continúa diciendo that not one tittle, not one jot from the law shall be changed. que ninguna jota ni ninguna palabra de la ley tiene que ser quitada. He says God's law will remain the same. Dice la ley de Heaven Dios se and earth pass mantendrá away. igual que el cielo y la tierra pasarán. Are you following me? So Sí. this power Así que este poder will now try to take ahora the está place of God. intentando reemplazar la ley de Dios. Take the place of God. Ajá. Tomar el lugar de Dios. Are you following? What a statement. Que sí, hermanos. So it's a power that speaks against God. Entonces, en resumen, es un poder que habla en contra de Dios. Watch it now. And it's a religious power Y es un poder religioso that is centered in the control of a man. y está centrado en el control de los hombres. Are you following me? ¿Me siguen? Watch it. Change, sister. Question 6, quickly. Pregunta 6. Daniel dice que el cuerno pequeño tiene ojos de hombre. ¿Pero qué representan los ojos de hombre? Remember, in verse 8 and in verse Acuérdense en el 20, versículo 8 y en el it versículo says 20 that this dice horn que este cuerno pequeño had eyes like the eyes of a tenía man, ojos como ojos de and hombre the mouth of a man, y la boca de hombre and he speak
great y hablaba things. grandezas. And verse 25 says, Y versículo 25 it dice speak against the Most High. que hablaba en contra del So Altísimo. what does the eye, Entonces, ¿qué es lo que hace el ojo? ¿qué significa? Going back to the question. Ok. Entonces, ¿qué significa el ojo de hombre? Let's find out. Change. Change again. Los ojos son un símbolo de la inteligencia divina. Eyes in Bible prophecy Los ojos en la profecía bíblica signify divine significa intelligence. inteligencia divina. Are you following? ¿Me siguen? Let's look at it. Vamos a verlo. Watch this. Watch this. Go to the Bible quickly. Vengan rápidamente a la Biblia. Vamos a Ezequiel capítulo 1, versículo Ezekiel 18. chapter 1, verse 18. Eyes in Bible prophecy Ojos en represent profecía representa divine intelligence, inteligencia divina, divine wisdom. sabiduría divina. Watch this, watch this. Have mercy. Estamos en Ezequiel capítulo 1, versículo The 18. Bible says, La Biblia dice, and as hermanos, for their rings, y sus aros they were so high eran altos that they were dreadful, y espantosos and their rings were full of eyes. y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Now who the prophet describing here? Ahora, ¿a quién está describiendo aquí el profeta? He's describing angels. Está describiendo a los ángeles. And the Bible says Y la angels Biblia dice que los are divine ángeles intelligence. tienen inteligencia divina. Are you following me? ¿Me Watch siguen? this now, let's continue. Vamos a Notice continuar. chapter 10 now, Noten ahora el capítulo 10, verse 20. versículo 20. Ezequiel 10, 20. Verse 12 and verse 20. Perdón, Ezequiel 10, versículo 12 y luego el versículo 20. And their whole body, and their backs, and their hands, and their wings, Y todo su cuerpo y su espalda y sus manos y sus and alas their wheels y las ruedas were full of eyes round about. estaban llenos de ojos alrededor en sus Even the cuatro ruedas. wheels that are four. Incluso en sus ruedas, las cuales eran cuatro. Verse 20 now. Ahora versículo 20. This is a living creature that I saw under who? Este era el ser viviente que vi debajo de quién. Del Dios de Israel. Have mercy. Ajá, del Dios de Israel. By the river of Kibar, En el río de Quebar, and I knew that they were the cherubims. y conocí que eran querubines. Are you following? Wow. Ajá, ¿me están siguiendo? Amén. Watch this now. Miren now. Revelation chapter Y 4 Apocalipsis capítulo 4, and verse 8. versículo 8, 6 y 8. 6 y 8. Let's turn there quickly. Vamos a ir rápidamente. Apocalipsis 4, versículos 6 y 8. Notice what the Bible says. Noten lo que la Biblia In nos verse- menciona, hermanos. In verse 6 says, Apocalipsis 6, Apocalipsis 4, versículos 6 y 8. En el 6 and dice: before the throne there was a sea of glass, y delante del trono había un mar de vidrio semejante and al in the midst cristal. of the throne, Y en el medio del trono, and round about the y throne, alrededor del trono, were four beasts full of eyes before and behind. 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Verse 8 now. Versículo 8. And the four beasts each had of them 6 wings. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas And alrededor. they were full of eyes within. Y por dentro estaban llenos de ojos. And they rest not day and night, saying, Holy, Y no holy, reposaban Lord día y noche God diciendo: Almighty, Santo, Santo, which was Santo, and which is and which is to Señor come. Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Eyes represent what? Ojos representa ¿qué? Divine intelligence. Notice the next one now. Inteligencia divina. Notice chapter 5, 6. Noten ahora capítulo 5, versículo 6. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four beasts, Y miré y he aquí en medio del trono a los 4 seres and in the vivientes, midst of the elders, y en medio de los ancianos stood a lamb. estaba en pie un cordero. Question: Pregunto, who does the lamb in Bible prophecy represent? ¿a quién representa en la Biblia, en la profecía bíblica, el cordero? Christ. A Cristo.
Based on John chapter 1 basado en verse Juan 29. capítulo 1 versículo The 29. Bible describes La Jesus Biblia as the Lamb of describe a God Jesús como el Cordero de that Dios taketh away the sins of the world. que quita el pecado del So mundo. watch this now. Let's continue Así the que text. miren, continuando el texto It dice, said that a lamb stood in the dice que midst, estaba en pie un cordero como inmolado en el medio de los ancianos, having 7 horns, que tenía 7 cuernos 7 what? y 7 ¿qué? Ojos. Hallelujah. Are you there? ¿Están allí conmigo? Finish the text, brother. Dice que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la So tierra. watch this. Entonces miren, Eyes represent angels. ojos representa ángeles, Eyes represent Christ. ojos representa a Cristo And eyes represent the Holy Spirit based on the text. y ojos representa al Espíritu basado en el texto, Divine intelligence. inteligencia divina. But watch this now. Pero miren ahora, Watch this, watch this. Change sister. cámbialo. ¿Qué dice? El cuerno pequeño, No tiene ojos de Dios, sino de hombre. because the text says, Porque el texto let's decía, go back to Daniel 7. I want you to see vamos a this. Daniel 7, quiero que vean conmigo You see, juntos. that's why we're establishing Es por eso this que point, estamos because the Bible estableciendo says that this horn have eyes. porque está diciendo que este cuerno tenía ojos. But whose eyes? Pero ojos de quién? Notice Daniel chapter 7, Vamos a Daniel capítulo 7 nuevamente and we're looking at verse 8. y vamos a ver el versículo 8. Read for me, brother. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros. Y he aquí que este cuerno había ojos, como ojos de hombre. ¿Qué? Ojos de quién? Ojos de hombre. Ah, Tenía. thank you. Finish the text. Y una boca que hablaba grandeza. So watch this. Entonces, miren, This power este poder have eyes, but the eyes of a man. tenía ojos, pero ojos de hombre. Meaning Significando that this power que este poder did not have the guidance of divinity or No. divine intelligence. no tenía esta guianza del Espíritu o esta inteligencia divina. Are you following me? ¿Me están It siguiendo? was governed by Estaba man. siendo gobernado por el hombre. Mercy. But there's something else. Let's read Pero it. hay algo más. Read it. Read it. Dice, lo que indica que hay un hombre a la cabeza de este poder religioso, que es a la vez el centro y la clave de toda la So institución. watch it. The eyes of a man, Entonces, Me, los ojos de hombre the significa head of this power. que es la cabeza de este No, poder. the head of this power La cabeza de este poder is not God. no es Dios, It's a man. es un hombre. While they are pretending to have God as the head. Mientras pretende tener a Dios como cabeza. Let me show you. Let me show you. Déjeme mostrarle. Watch this. Go with me now Vengan conmigo to the book of Daniel chapter 11. al libro de Daniel capítulo Notice how 11. Daniel explained this to us. Noten cómo nos explica a nosotros todo esto. Daniel 11, versículos 36 y 37. Watch this now. Miren, The Bible says la Biblia dice in verse 36, en el versículo and the 36, king, this is dealing with the same power, by the way, y aquí está hablando del mismo poder, ¿no? because this power is also called the king of the north. Porque este poder también es llamado Rey del Norte. Because remember, it is a Porque political power acuérdense que es un poder político, as well as religious. así también como So watch religioso. this now. Ahora And miren. the king shall do according to his Y will. el rey hará su voluntad. ¿Hace qué? ¿Voluntad de Hace quién? la voluntad del rey, dice. Not the will of God. No la voluntad de Dios. This power Este poder carry out his own will. quiere hacer su propia voluntad. You remember when Christ came here? Acuérdense cuando Cristo vino aquí, He said, I came not to do Él my dijo, own will, he venido aquí no para hacer mi but voluntad, to do the will of sino my la voluntad Father, de mi who Padre, sent me. el cual me envió. Are you following me? ¿Me siguen? This power Entonces este poder claimed to be the vicar of Christ. clama ser el vicario de Cristo. And if you are the vicar of Christ, Y si es el vicario de you Cristo, must do what Christ tiene que tells you hacer to do, lo que Cristo le dice que debe not your hacer, own will. no su propia That's why voluntad. Jesus, before he left here, Es por eso que Jesús antes de he salir de aquí, said, I must go to my él Father, dijo, debo ir hacia mi Padre, but I will send you the Comforter. pero les enviaré otro consolador. I will send you my vicar. Les enviaré a mi vicario, Because a vicar means porque un vicario one in the place significa of. uno en lugar del otro.
Christ said, the person that I have left Cristo here dijo, la persona que dejaré aquí to occupy my place on earth para que ocupe mi lugar en la is the Holy tierra Spirit. es el Espíritu Santo. But this power Pero este poder claimed to be the one that Christ left to occupy his place on earth. clama tener a aquel poder que Cristo dijo dejar en su lugar. Are you following me? ¿Me están siguiendo? Watch this, watch this, watch this. This is sweet stuff. So let's read Daniel now. Entonces vamos a leer Daniel. And the king shall do according to his will, Y entonces el rey hará según su voluntad and he shall exalt him what? y se enaltecerá y se engrandecerá, dice. Who will he exalt? God or himself? ¿Quién tiene que exaltarse, Dios o uno No, mismo? who will this power exalt? Ahora, ¿a quién este poder está exaltando? A sí mismo. Ajá. Not God. No a Dios. And he shall exalt himself Y se está exaltando a sí mismo, and dice. magnify himself above every God. Y se engrandecerá sobre todo Dios. Watch this now. Miren And ahora. shall speak marvelous things against who? Y hablará cosas maravillosas en contra de quién? The God of what? De Dios de los dioses, dice. Have mercy. Wow. Don't sleep on me. Watch this. No se duerman, miren. And notice now, as he speak against God, as he Y, speak against y God, mientras hable estas cosas, notice what the Bible says. noten lo que la Biblia The dice. Bible says he shall prosper till the indignation. Wow. La Biblia dice, y prosperará hasta que sea consumada. What? ¿Qué cosa? La ira. For that is determined shall be done. Watch this now. Porque lo que está determinado a hacer, será. The Bible says La this Biblia dice power que este poder will prosper será próspero until God rain down his hasta wrath. cuando Dios haga caer su ira. The 7 last plagues. Las 7 últimas plagas. Are you following? ¿Me Stay with me. están Stay with me. siguiendo? You didn't get what I just said to you. Watch this now. Miren Verse ahora, 27. versículo 27 dice, Neither shall he regard the God of his fathers, perdón, versículo 37, no hará caso del Dios de sus padres, nor the desire of who? ni del amor de quién, In other words, de las mujeres. En otras palabras, this power, este the poder, representative of this power, el representante de este poder, will not have a wife. no va a tener esposa. They will refuse to have a woman, Se rehusará a tener una mujer, as well as the various agents, principal agents. así como también a los principales agentes. They will prohibit their people, especially the men who occupy position, religious position. They will prohibit them from getting married. Prohibirá también a sus agentes del mismo principio de evitar casarse. The Bible says they will La Biblia not dice consider the desire of a que no, woman. no considera el deseo de tener una Paul mujer. says, Pablo dice, for a man to desire a wife para que el hombre desee una esposa is natural. es natural. ¿Es que? Hello? Hello? Amén. But for a man not to desire a woman is anti-natural. Entonces, para que el hombre no desee la compañía de una mujer es antinatural. That's why when you talk about Es porque priests, cuando se habla de sacerdotes, what they call it? ¿cómo lo llaman? Célibes. Célibes. It is anti-biblical. Eso es antibíblico. Did you know that back in Bible ¿Sabían time, ustedes que si regresamos al tiempo de la when Biblia, God established cuando Dios estableció the earthly priesthood, which was a type el sacerdocio primitivo, el primer sacerdocio, el cual era el in people of Christ's priesthood, del sacerdocio de Cristo, the priests were permitted to marry. el sacerdote era permitido casarse. Are you following me? ¿Me estás siguiendo? God only gave certain regulation Dios simplemente le dio ciertas of regulaciones who they could marry to and who they could marry to. de con quién podía y con quién no podía A casarse. priest could not marry a prostitute. Un sacerdote no podía casarse con una prostituta. So if a woman was even an ex-prostitute, the priest was prohibited from marrying to that woman. Así que si una mujer era una ex prostituta, el sacerdote era prohibido de casarse con ese tipo de mujer. He was permitted to marry to a virgin Era permitido casarse con una virgen or o the wife of a priest
that died. o con la esposa de un sacerdote que haya muerto, Are you following me? una viuda. But God ¿Me did sigue? not prohibit them from marrying. Pero Dios no les prohibía de casarse. You have the system of monk. Okay? Ahora tenemos el sistema de ¿qué? De las monjas. They too can what? Ellas no pueden ¿qué? Watch this, watch this, watch this. One night we're going to be talking about the monjas. Yeah? Watch this. We're going to be talking about that. Un día vamos a hablar de las monjas. But watch this now. Tonight we're talking about the Pero victor of Christ. hoy día estamos hablando del vicario de Cristo. So watch this now. Así que In miren Daniel ahora. chapter 7, Así que chapter 11 Daniel capítulo 11 tells us in verse nos está 37 diciendo en el that versículo nor the desire of 37 woman, que no tenían deseo de ninguna nor mujer, regard any God, ni tampoco del amor for de he shall nadie, magnify himself above all. porque sobre todo se engrandecerá. Now go with me now to 2 Thessalonians Ahora- chapter 2 verse 3. Vengan conmigo al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Notice this now, notice this. No The Bible te says in dice verse conmigo. 3, La Biblia nos menciona esto in verse 3, en el versículo 3. let no man deceive you by any means, No permita que ningún hombre le engañe por ningún medio, for that day shall not come except there come a falling away first, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. and that man of sin shall be what? Y ese hombre de pecado sea ¿qué? Revelado. Watch this. Who opposeth, verse 4, and exalt himself above all that is called God, El cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios or that is worship, o todo lo que es so adorado. that he has God sitteth where? Tanto que como Dios se siente en donde? In the temple of En el God, templo de Dios, showing himself to be what? haciéndose pasar por Dios. Wow. Quickly change. Dice, el representante visible del cuerno pequeño pretende hablar en nombre de Dios. So what happened? ¿Qué sucede? The representative, the visible representative of the little horn power pretends to speak on behalf of who? El representante visible del cuerno pequeño pretende hablar en nombre de quién? What De is? Dios. Pero, Dice, pero esta institución enseña tradiciones arraigadas en la adoración a Baal en lugar de la verdad. what doctrine is it teaching? ¿Qué doctrina está enseñando? Tradition. Tradiciones. Are you following? That is centered in what? ¿Que se centra en quién? Baal worship. En adoración a Baal Finish, brother? en lugar de la verdad. La Biblia también define este poder religioso como Jezabel espiritual, una falsa profeta que pretende ser vidente o profeta de Dios. Because watch this. Porque miren, In the Bible, in biblical time, en el tiempo bíblico, a prophet una profeta, de Dios una profeta de Dios was called a seer. era llamada ¿Cómo se dice? Vidente. 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 Ok, Are you following? ¿me siguen? A seer Un vidente is one who sees for God. es aquel que ve por Dios. Are you following me? ¿Están conmigo? One who sees what God shows him to reveal to the people, Aquel que ve lo que Dios elige revelarle al pueblo for him to give to the world. para que se lo dé al mundo. Are you following me? This power, Ahora, este poder, the Bible said, had la eyes Biblia dice que tenía ojos, to see. Yeah, the holy see. ojos para ver. Watch this. If you go back, today we have the term, the holy see. Ahora tenemos el término, No. The papacy. We call the holy see. The Pope is called the holy see. ok, ahora tenemos el que es llamado el santo que ve. Eddie, ¿cómo dice el Papa y tiene ese título? Dice que el santo, no sé cómo dice. Sumo pontífice. ¿Ah? Sumo pontífice. No este, hay otra. Santo Padre. No. ¿Cómo? No. I should have put it there. Is the word S-E-E. Yeah, it's called Holy See. Okay.
Okay, entonces actualmente se tiene este término como santo vidente. But that's blasphemy. Pero eso es blasfemia. Because this power Porque este poder is not representing Christ. no está representando a Cristo. It is representing the devil. Está representando al diablo. That's why Es por in eso 2 en Thessalonians el libro de Segunda de it Tesalonicenses says that he is the man está of sin, diciendo que es el hombre de pecado. which means the representative Lo que significa que es representante of the devil. del diablo. Are you following ¿Me me? This siguen? power Este teaches poder tradition. está enseñando tradiciones. Prayer to Mary. Está enseñando orar a María. That's tradition. Eso es tradición. Because the Bible doesn't teach us to pray Porque to la Mary. Biblia no nos enseña a orar a María. Are you following? Amén. ¿Me están siguiendo? The Bible doesn't teach us to pray the rosary. La Biblia no nos enseña a rezar el rosario. The rosary came from Egypt. El rosario salió desde Egipto. The pagan worshippers in Los Egypt, adoradores paganos en Egipto, while they worship their sun god, mientras adoraban a sus dioses el sol, they would have their beads, tenían sus rosarios, su rosario and they would be praying while they're going across. y estaban orando mientras movían cada pepita. That's pagan. Eso es paganismo Came from Egypt. que viene desde Egipto. You cannot find prayer to Mary in the Y Bible. usted no puede encontrar una oración a María en la Biblia. Neither can you find prayer to dead saints. Tampoco puede encontrar oraciones a los santos muertos. Because the Bible says Porque la Biblia dice that a man who seeks the dead que in cuando prayer, un hombre busca a un muerto en oración, that man is mad. ese hombre está loco. That's what the Bible says. Está fuera de su juicio, Are es you lo que following? dice la Biblia. There's ¿Me están nothing in siguiendo? the Bible that tells us No hay nada en la Biblia que nos diga that we must pray to angels. que debemos orar a un ángel. Because John in Revelation Porque Juan en el libro de Apocalipsis, Revelation 19:10, Apocalipsis 19:10, fell down to worship the angel. dice que se postró para adorar al ángel. The angel says, "Stop it! Y el ángel le dijo, detente, I am a servant of porque yo God. soy consiervo tuyo. Worship God and God alone." Adora a Dios y a Dios solamente. Are you following me? ¿Me siguen? We have no scripture. Tenemos We ahora don't la have. We don't have. No tenemos. no tenemos escritura That tells us that Peter was the first pope. que nos diga que Pedro era el primer papa. By the way, A propósito, hermanos, Peter refused worship Pedro of men. se rehusaba Worship of men. a ser adorado por los In hombres. Acts chapter 10, En el libro de Hechos capítulo the 10, Bible says that when la Peter Biblia went dice que cuando to Pedro llegó Cornelius. para llamar to Cornelius, a Cornelio, the Bible said they fell down to worship Peter. la Biblia dice que él se postró a adorar a Pedro. Angels. Que ellos se postraron a adorar a Pedro. He said, "Get up! Y les dijo, levántense, I am a man just like you. porque soy un hombre como ustedes. Only God must be worshipped." Solamente a Dios deben adorar. They claim that Paul was the second pope. Ellos decían que Pablo es el segundo papa. Paul refused worship from men. Pablo se rehusaba a recibir falsa adoración de hombres. Refused worship. Sí, rehusaba adoraciones. Yeah, completely. Ajá. Whether it was true or false. Sea verdadera o falsa, se rehusaba a recibir adoraciones. So watch this. We cannot Así que find no that in the podemos Bible. encontrar eso en la Biblia. That's why we mentioned here Es por eso que mencionamos aquí that their teaching que sus enseñanzas is rooted in what? está enraizada en qué? Tradition. En tradiciones. Watch it. Go with me to Mark chapter 7 quickly. Vengan conmigo rápidamente al libro de As Marcos we're closing capítulo up. We're closing 7. up. Meanwhile, we're closing. Mientras nos acercamos al cierre, Marcos What? capítulo 7, The Bible says, being at verse 7, la Biblia dice, que empezando en el versículo 7, "Howbeit in vain do they worship me, pero en vano me adoran, me honran, teaching for doctrines what? enseñando como doctrinas que dice, The commandments of men. mandamientos de hombres, For laying aside the commandments of God, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, ye hold the tradition of men, os aferráis a la tradición de los hombres, as the washing of pots, el lavamiento de and jarros, of cups, and of many others. de copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. And he said unto them, Y les decía, Full well ye reject the commandments of God,
bien invalidáis el mandamiento de Dios, that ye may keep your own tradition. para que puedas guardar vuestras Verse tradiciones. 13, Versículo 13. making the word of God of none effect, Invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición, which ye have delivered, la cual and many disteis, such like things do y ye. muchas cosas hacéis semejantes a estas. Are you following? Wow. So this power Entonces este poder leads men está guiando a los while hombres pretend to represent God. mientras pretenden servir a Dios. It leads men away from God Están and His guiando a word. los hombres aparte, lejos de Dios. Notice Revelation 20 now, verse Noten ahora Revelation 2, verse 20. Apocalipsis 2, versículo 20. The Bible calls this power La Biblia llama a este poder Jezebel. Jezabel. Jezebel Jezabel, hermanos, means wife, significa esposa de Satanás. esposa de Satanás. This power Este poder claimed to be the true wife of Christ. clama ser la verdadera esposa de But the Cristo. Bible says Pero la this Biblia woman está diciendo que esta is a mujer prostitute. es una prostituta. She is a wife not of Christ but of the devil. Ella es una esposa, no de Cristo, sino del diablo. Revelation 2 verse 20. Apocalipsis Read it 2:20 from your brother. dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a esa mujer Jezabel, Have mercy. que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos, Have mercy. a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los Okay. ídolos. Wow. Lead the people to worship Está idols. guiando al pueblo a adorar ídolos, Images of Mary. imágenes de María, Images of different saints. imágenes a diferentes Images santos, of angels. imágenes de ángeles. People come and bow down. La gente llega y se arrodilla y empieza a persignarse. It is anti-biblical. Eso es antibíblico. Are you following me? ¿Me están siguiendo? Bautizo de los Quickly. niños. Bautizo de los niños. Quickly. Identidad 6. El cuerno pequeño es diverso o diferente de los 10 cuernos o gobiernos anteriores, Wow. As we established that before. que lo establecimos antes. Change. Los 10 cuernos eran poderes políticos. En cambio, el cuerno pequeño, a veces llamado la bestia, la mujer o la gran ciudad, es tanto político como religioso y gobernaría sobre muchas naciones durante cientos de años. Are you following that? ¿Me The siguen Bible eso? says Entonces la Biblia in dice Revelation chapter en Apocalipsis 13, capítulo 13, 7 to 8 versículos 7 al 8 and chapter y 17 capítulo 17, verse 18 versículo that 18, this power está mencionando que este poder was to rule for 42 months, iba a gobernar por 42 meses. meses. Ajá. And this power Y este poder would blaspheme God. iba a blasfemar contra de Alright, Dios. change sister quickly. Identidad 7. Habla grandes cosas o blasfemias contra el Altísimo. It will speak what? ¿Va a buscar qué? It will speak blasphemy. Va a hablar blasfemias. Alright, we're gonna close on this note here, but watch this now. Before we close, let's look at some information in this point. Vamos a ver alguna información en estos puntos So antes de this cerrar. power would speak Así que este poder hablaba que great things, grandes cosas, which signifies lo cual significa great things signifies blasphemy. grandes cosas significa blasfemia. Are you following? ¿Sí? Let's go to the Bible. Vamos a la Biblia We're gonna just read y quickly vamos a leer rápidamente. right here in Daniel 7 verse 25, just for time's sake. Vamos a leer Daniel 7 versículos 20 y 25. No, 25 solo. Ah, ok, Daniel For 7 time's sake. 25. So the Bible says in Daniel 7 La Biblia dice en Daniel 7 verse 25, 25, he shall think to change times and law. Read the text, brother. Verse 25. y Verse hablará 25. palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo afligirá. Pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. All right, notice with me verse Noten 8. conmigo versículo 8, The last part of verse 8 to be just for the time's sake. la última parte del versículo 8. Behold, in this horn Dice, y he aquí en este cuerno were eyes are the eyes of a man, había ojos como ojos de and a hombre, mouth speaking y whatever una thing. boca que hablaba ¿qué? Grandezas. Now watch this. Great things Ahora, is grandes synonymous cosas es with sinónimo de blasphemy. blasfemia.
Notice that Revelation chapter 13 or 5. Noten ahora Apocalipsis 13:5. And we're looking from verse 5 to 6. 5 and 6. Y vamos a ver versículos desde el 5 al 6. So Revelation chapter 13. Entonces estamos en Apocalipsis 13. Notice now closely verse. Go ahead and read for me, Leonardo, please. Noten ahora versículos 5 y 6, ¿verdad? Uh-huh. Ya. Apocalipsis 13, versículos 5 y 6. The Bible says, La Biblia dice, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, and power, y poder, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. and he opened his mouth in blasphemy against who? Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, To blaspheme his what? para blasfemar su nombre His what else? y su tabernáculo, And them that what? y a los que moran en el cielo. Alright, change for me quickly, sister. Wow. Watch this now, go ahead. Pregunta 7. ¿Cuál es la interpretación bíblica de blasfemia? What is the Bible definition of blasphemy? ¿Cuál es la definición Because the bíblica de la Bible blasfemia? says Porque that la this Biblia little horn dice que este cuerno pequeño will speak blasphemy against va a hablar God. blasfemias contra Dios. So we need to understand Entonces now necesitamos from the entender ahora Bible desde how la does Biblia God define blasphemy. cómo Dios define blasfemia. Change, sister. Change again. First one. Una persona que pretende ser Dios o el vicario de Cristo. Have mercy. Wow. When a man pretends Cuando un to be hombre God pretende ser Dios or the vicar of Christ, o el vicario de Cristo, that man is or that institution is committing blasphemy esa against institución God. está cometiendo blasfemia en contra de Dios. Let's prove it from the Bible. Vamos a probarlo de la Biblia. Let's turn to what book? ¿A qué libro vamos? We're going to the book of John, Vamos al libro de Chapter 5, Juan, capítulo 5, 17 and 18. 17 y 19. Notice this now. John chapters 17 y 5. 18, perdón. Notice what the Bible says in John chapter 5, 17 and 18. The Bible says, Noten lo que la Biblia dice en Juan 5, but 17. Jesus answered them, Y Jesús le respondió diciendo, my Father worketh, mi Padre hasta ahora trabaja and I work. y yo trabajo. Watch this now. Mire, Wherefore the Jews sought more to kill him. por esto más procuraban los judíos matarle. Why? ¿Por qué? Because he had not only broken the Sabbath according to the idea, Porque no solo quebrantaba el sábado, but said also sino que también decía that God was his que Father, Dios era su Padre, making himself what? haciéndose igual a quién? Adiós. A Dios. Watch this now. Turn over to chapter 10 now. Cambien ahora al capítulo 10 Beginning at verse 30 through y 33. vamos a empezar desde el 30 al 33. The Bible says, La Biblia I dice, and my Father are one. yo y mi Padre somos uno. Then the Jews took up stones Entonces again los judíos to volvieron a stone him. tomar piedras para apedrearle. Now, why they want to stone Jesus? Ahora, ¿por qué querían apedrear a Watch this Jesús? now. Jesus answered them, Jesús le respondió, many good works have I showed you from my Father. muchas buenas obras te he mostrado de mi Padre. Which of those works do you stone me? ¿Por cuál de esas obras me apedráis? The Jews answered him, saying, Le respondieron los judíos diciendo, for a good work we stoned thee not, por buena obra no te apedreamos, but for blasphemy. sino por la blasfemia, Why? Because that thou being a man makest thyself what? y porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Dios. So for a man to claim to be Entonces God, para un hombre clamar ser Dios, that's blasphemy. eso es blasfemia. Are you following? Let's look at another text of scripture. Vamos a ver otro texto en la escritura. 36. Verse 36. Versículo Of the same 36 chapter. del mismo capítulo. Notice now, Miren lo que dice. the Bible says, La Biblia say menciona go ahead, read. a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. No question. Was Jesus the Son of God? ¿Acaso Jesús es el Hijo de Dios? Was Jesus God? Is Jesus God? ¿Es Jesús Dios? Yes. Sí. So for him to claim to be Entonces God para él clamar ser Dios is not blasphemy. no es blasfemia. Because why? ¿Por qué? Because he's God. Porque él es Dios. But anybody else Pero cualquier otra persona that claim to be que clame God, ser Dios they're committing blasphemy. está haciendo blasfemia. Are you following? What's the next point of blasphemy? ¿Cuál es el siguiente punto de blasfemia? Read for me, brother. Una institución o un hombre que se atribuyen el poder de perdonar pecados. Have mercy. When a man claims Cuando un hombre clama that he can forgive
que Él human being puede of your perdonar sins, pecados, it is, the Bible says that's la blasphemy. Biblia dice que eso es blasfemia. Why? ¿Por qué? Because only God can Porque forgive sin. solamente Dios puede perdonar pecados. So any man Entonces who cualquier otro hombre attributed to himself, que se atribuye el poder perdonar he's committing blasphemy. está cometiendo blasfemia. Porque la Biblia lo dice. Because that's what the Bible says. Porque es lo que la Biblia lo Let's dice. prove it from the Bible. Vamos a probarlo de la Biblia. Matthew chapter 9, Vamos a Mateo capítulo 9, verse 2 to 6. versículo 2 al 6. Watch what we have here in the Bible. Look at what we have here in the Bible. Vamos a ver lo que tenemos aquí en la Biblia. So Matthew, the 9th chapter, verses 2 to 6. Entonces, estamos en Mateo capítulo 9, versículo del 2 al 6. The Bible says, and La Biblia behold, dice, they brought to him a Y he man aquí le sick of trajeron the a un palsy. paralítico echado en una cama, And Jesus, seeing their faith, said unto y the sick viendo of the Jesús la palsy, fe de ellos, dijo al paralítico: Son, Hijo, be of good courage, ten or ánimo, be cheer, thy sins be what? tus pecados te son ¿qué? What is now? Miren Verse 9. ahora. And behold, a certain of the scribes Y he aquí said within ciertos de los themselves, escribas decían dentro de sí mismos: this man blasphemeth. Este blasfema. Why they say he's ¿Por blasphemous? qué decían que él Because he blasfemaba? said to the man, your Porque él sins. le dijo que tus pecados te son ¿qué? Watch this now. Watch this now. And Jesus, knowing their thoughts, Y said, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: wherefore think ye evil in your hearts? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Which is easier Porque ¿qué es más fácil? to say, Decir: thy sins be forgiven thee, or to arise tus and pecados walk? te son perdonados, o decir: levántate y anda. But that ye may know that the Son of Man Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre have power on the earth to forgive sins. tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, Then said he to the sick dijo of the entonces palsy, al paralítico: arise and take up thy bed levántate, and toma go tu unto lecho y thy... vete a tu casa. So blasphemy Entonces blasfemia equal a man taking the prerogative of God es to forgive sin. blasfemia es o da igual a que un hombre se atribuya el poder de perdonar pecados. So when a person go to the Entonces confession cuando una persona va al confesionario and bow before y se a arrodilla sinful ante priest un sacerdote and pecaminoso say, Father, y le dice: Padre, I have sinned. he pecado. And the priest said, what Y sin el have you committed sacerdote today? dice: ¿qué pecado cometiste? I have committed adultery. He cometido And the adulterio. priest said, Y el explain the sacerdote detail. dice: explícame detalladamente lo que hiciste. What color panty you were wearing? ¿Qué color de Ah, ¿qué color de ropa interior tenía? What sexual position you were doing it in? ¿En qué posición sexual estaban haciendo? Did you know that they want that? You have to ¿Sabían ustedes que ellos quieren tener todo blasphemy. detalle? Blasphemy. Están blasfemando. God, watch this. God don't require you. Dios no requiere de usted. If you commit adultery, to Si tell usted you, tell comete, si what usted comete position. adulterio, no le pide qué posición. All you say, Lord, I have committed Todo lo que usted adultery. debe hacer es decir: Señor, cometí adulterio. Forgive me, Lord. Perdóname, Señor. And Christ immediately pardons Y you. Cristo inmediatamente le perdona. Amén. Can I talk to you? ¿Puedo serles franco? Watch this. Not only the priest commit blasphemy. No solamente el sacerdote comete blasfemia When he says, I forgive you. cuando dice: te perdono. When a person, the person who go to the confession, Cuando la persona va al they confesionario, are committing blasphemy. está cometiendo blasfemia. They are participating in Está that siendo blasphemy. partícipe de esa blasfemia. But watch this. Many of these people who go to these Mucha de esta confessionals, gente que va al confesionario they are sincere. son sinceros. Many of them love God. Muchos de ellos aman a Dios, They are deceived by their leadership. pero están engañados por sus Are you líderes. following me? ¿Me siguen? And that's why God says, Y es por eso que Dios dice: come out of her, my salid de son. allí, pueblo mío. Are you following? God winked at them. God winked at them. Come on, he says, God winked. So, para, no, so Partícipe. Ah, Ah, ok. su pecado. Ya, It's because of your ignorance. ya. When the Bible says, in the Dios time of your pasa- ignorance, sí. God winked at. Dios sobrepasa o pasa por alto su Yes, sí. ignorancia, ajá, Because of ignorance. por causa de su ignorancia. Watch this, friends.
Miren, amigos, You notice here in the photo that we have, ustedes se dan cuenta en la foto que we have tenemos aquí, Pope Francis tenemos al Papa Francisco with a man Con kneeling un confessing hombre the Pope Francis a sinner. arrodillado frente al Papa Francisco ante un pecador. The Pope Francis is a El sinner. Papa Francisco es un pecador. But Pope Francis is a murderer. El Papa Francisco es un asesino. Did you know that? ¿Sabían ustedes He eso? was responsible Él fue responsable for the death of 30,000 Catholics in Argentina. a cerca de 30,000 30,000. católicos en Argentina. When he was the Jesuit general in Argentina. Cuando él era The Jesuit general. el general jesuita allá en Argentina. Are you following me? ¿Me siguen? Not only just that, he's a child trafficker. No solamente eso, es un traficante de niños. Because watch this man Porque miren, este hombre 7,000 children. trafica a cerca de 7,000 niños. Are you following me? ¿Me siguen? He's not holy. Él no es santo. This man is a representative Este hombre es el of the representante devil himself. del mismo diablo. El anticristo. This power Este that poder, we are identifying el cual lo estamos is no identificando, other no es otro, than the papacy. sino que el papado. The papacy is the only El power papado es el único poder that is a mixture que es una mezcla entre of poder, state and church. de iglesia y Estado. It is the only power Es el único that poder meets these criteria. que cumple con todos estos criterios. It was the papacy that destroyed those three nations. Fue el papado el que destruyó esas tres naciones. In cooperation En with, cooperación with Justinian, con Justiniano, are you following me? ¿me siguen? And the rest Y el of resto those nations de in esas Europe. naciones en Europa. So let me tell you something Así que tonight. déjenme decirles algo esta noche. This vicar of Este Christ vicario de Cristo is really the vicar of the devil. es realmente el vicario del By diablo. the way, let me tell you something. In Latin, De hecho, en latín, the word vicar la palabra vicario means antichrist. significa anticristo. So when the Pope says, Entonces, cuando el Papa dice, because the word vicario viene de Latin, porque la palabra vicario viene del it latín, means lo antichrist. que significa So anticristo. when the Pope says, I'm the vicar Entonces, of Christ, cuando el Papa dice soy vicario de he's saying, Cristo, está I'm the diciendo antichrist. soy el anticristo. Qué grave. But the ignorant don't know that. Pero los ignorantes no lo saben. That's why prophecy Es por eso que profecía is so important. es muy Why do importante. you believe, finally, ¿Por qué usted cree that the Catholic Church que la Iglesia or the Católica papacy o el papado is now working in unity está ahora trabajando en unidad with the Christian world, with the Protestant world, con el mundo cristiano, con el mundo protestante, to produce a Bible para hacer una Biblia that they exclude Daniel and Revelation? en la cual excluyan el libro de Daniel y Apocalipsis? Because the book of Daniel and Porque estos Revelation dos libros is exposing los expone. the papacy, Expone al papado, the apostate Protestant church. a las iglesias apóstatas Are you protestantes, following me? And me the están siguiendo, government y a sus gobiernos, and the scientists y los And the los doctors. científicos y los and doctores the businessmen y los hombres de that are negocio in union, que están en unión which are puppets of the Pope. son solamente títeres del Papa. ¿Me sigue? Hitler Hitler was a puppet of the Pope. fue una mascota del Papa. Castro Fidel Castro was also a puppet of the Pope. fue también mascota del Papa. Travis Chávez was also a puppet fue of the también Pope. un títere del Papa. All these men are just carrying out the will of the Todos Pope estos hombres solamente están cumpliendo la voluntad del to Papa establish a para new establecer world un nuevo order. orden mundial. A world order without God. Un nuevo orden mundial sin Dios. With one religion, Con una sola religión, one leader, the Pope. con un solo líder, el Papa. One money system. Con un único sistema de dinero. Are you following? ¿Me siguen? All of this, Todo esto, the papacy is responsible. el papado es responsable. Tomorrow night we're going to go Y deep. mañana en la noche vamos a ir más Are you profundo. following? ¿Me This is siguen? only part one. Esto solamente es la parte And we 1. haven't even yet entered
Y sin embargo no hemos entrado en nada. Because watch this. Porque miren, We're going to show you. We're going to read for you. vamos a ver y vamos a leer por usted. Change quickly. Change. Watch this now. This is actually a Catholic statement that I'm quoting from them now. Miren, de hecho esto es una cita que estoy citando de sus propios escritos. Listen to this now. Read that. Dice, el Papa es el obispo de Roma y el vicario de... Back up for a moment. Go back. Go back, sister. Go back. Yeah. Read this one. Desafiar a Cristo y pretender ser Dios alegando que tiene autoridad para cambiar la ley de Dios. Ningún gobierno gobernado por más de 1000 años ha hecho esto excepto la Iglesia de Roma. Change now. Change, sister. Yeah, Leonard. El Papa es el obispo de Roma y el vicario de Now Cristo. remember, this is Catholic statement. Ahora esto es una cita católica. All right. So you're going to see that I'm not accusing them. Y I'm only usted va a telling ver you, que yo no I'm les showing estoy you acusando, les estoy from the mostrando, Bible and les their own estoy writing. indicando de sus propios escritos y de la Biblia. ¿Qué dice? Que dice, el Papa es el obispo de Roma y el vicario de Cristo en la tierra. Es la cabeza visible de toda la Iglesia católica. Oh, mercy. ¿Quién fue el primer Papa? Dice que. San Pedro. Is that biblical? ¿Es eso bíblico? No. No. One night I'm going to explain where Una this comes noche les from. voy a explicar de dónde sale esto. Ujú. Que fue San Pedro, que fue hecho Papa por el mismo Jesucristo. No, you don't find that in the scripture. Eso no lo encontramos en la Biblia. La autoridad de Pedro murió con él. That's not a question. Esta ha sido una pregunta, perdón. ¿La autoridad de Pedro murió con él? They said no. Dice no. Fue transmitida a un hombre llamado Lino. Y después de su muerte fue transmitida a otro. Y así sucesivamente. Durante los últimos 2000 años. ¿No exige Jesús que sigamos al Papa en cuestiones de religión? No, they are answering the question. Está haciendo una pregunta. You to follow it up? ¿Nos exige Jesús que sigamos al Papa en cuestiones de No, religión? you can't find that in the Bible. Eso no lo encontramos en la What? Biblia. And watch this. Sí, porque la obediencia y la lealtad al Papa están entre los principales requisitos del plan del Señor para la unidad de su iglesia. Have mercy. Wow. Change. El Papa Juan Pablo II dijo el martes a los católicos romanos, Which pope? ¿qué Papa? Have mercy. You know that John Paul II was a child molester? ¿Sabían que Juan Pablo II era Child molester, a pedophile. un pedófilo? Did you know that? ¿Sabían eso ustedes? Pope John Paul II Juan Pablo II created, he was a scientist, he created the cyanide that Hitler used to kill the Jews. él era un científico que incluso creó The cyanide, the poison that Hitler used el veneno que Hitler utilizó to kill the Jews. para matar a los judíos. Did you know that? ¿Sabían eso ustedes? I'm going to give you the history another Les day. voy a dar historia en otro día. Siga. El Papa Juan Pablo II dijo el martes a los católicos romanos que busquen el perdón a través de la iglesia y no directamente de Dios. You hear that? ¿Están escuchando eso? Pope John Paul II told El Papa Juan Catholics, Pablo le dijo a los católicos, don't go to Christ directly. no vayan directo a Cristo. Seek forgiveness through what medium? Busquen el perdón a través de qué medio. When the Bible says Cuando la Biblia dice that we must come boldly to que God's debemos throne ir ferviente y humildemente al trono de to Dios receive para forgiveness, recibir perdón, not no to apostle or a a un pope. pastor o a un papa. Watch this. En un importante documento sobre necesidad de la confesión de los pecados, el pontífice estableció directrices para los casi 800 millones de católicos romanos del mundo sobre el propósito de confesar los pecados de los sacerdotes. La exigencia de Listen confesar, this. Listen escuche esto, la exigencia de confesar los pecados a través de los Is what sacerdotes that- es uno de los principios fundamentales del catolicismo romano. If you don't confess sins, Si no confiesan los priest or a pecados pope, a un you're not a sacerdote o Catholic. papa, usted no es católico. that's a fundamental teaching of Es the una belief. enseñanza fundamental de sus doctrinas. And that is taken from the Associated Press. Y eso es tomado The de la 11th of prensa November, de of Asociación December, del 11 de rather. diciembre de 1984. 1984. Watch it change. Así, Así el sacerdote, poderoso como Dios, puede arrebatar
instantáneamente al pecador del You infierno. hear what it says? ¿Están escuchando lo que dice? Mercy. You didn't get that? This says, Aquí dice, read that again. así el sacerdote poderoso como Dios It said the priest, está diciendo que el sacerdote es poderoso como Dios. have mercy. Wow. That's blasphemy. Eso es blasfemia. Puede Puede arrebatar instantáneamente al pecador del he said infierno. he can cleanse, he can lift up, he can Dice que save. puede levantarlo, puede Child of the salvarlo, devil. puede limpiarle a un hijo del diablo. Have mercy. Only Christ can cleanse. Solamente Cristo puede limpiar. Watch this. Continue, brother. Dice, hacerle digno del paraíso y a un esclavo del diablo convertirlo en hijo de Abraham. Have mercy. Y Dios No mismo, man can convert a ningún child of the hombre devil. puede convertir a un hijo into a del child of diablo God. en un hijo de Dios. It is a work of the Holy Es un Spirit. trabajo del Espíritu Santo. Continue, Leonardo, please. Y Dios mismo está obligado a someterse al juicio del sacerdote. Did you get that blasphemy? ¿Entienden esa That blasfemia? even the God is submitted to is obligated to submit to the authority of the priest. Que incluso Dios mismo está obligado a someterse al juicio del sacerdote. Continue, Leonardo, and finish up this day. A concederle o negarle el perdón según el sacerdote pueda concederle o negarle la absolución. Have mercy. La sentencia del sacerdote precede. Uh-huh. Dios se somete a ella. Uh-uh. ¿Puede alguien concebir un poder mayor? Have mercy. They're boasting about it. Está haciendo una pregunta. No, yeah, but also boasting about it. They're boasting. Está They're boasting about it. está alardeando de eso. That when he pronounced something, God, De que cuando God Él have to submit. pronuncia algo, Dios tiene que No, someterse a eso. if God have to Ahora submit to a priest, Si Dios tendría que someterse a un sacerdote, who is more powerful? ¿quién es más poderoso? The priest or God? ¿El sacerdote o Dios? El priest. sacerdote. El sacerdote. Según la iglesia blasphemy. católica. Y eso es blasfemia. Did you finish that? Ya. Yeah. Sister, one more and we, stop there. Tomorrow night, Mañana en la noche, hermanos, we're going to look at the declaration vamos a hablar de la declaración de los papas. Ask the question, Leonardo. La pregunta dice, ¿se declaran los papas iguales a Dios? Tomorrow night, we're going to look at Mañana the vamos a ver catechism el catecismo de ellos, saying that you're diciendo equal to God. que son iguales a Dios. The catechism. El catecismo, Are you here? That's what we're going to quote from. eso es de allí es donde vamos a sacar todo. So watch this. So let us close tonight Así que here. vamos a cerrar esta noche aquí. Father, Padre, this is no ordinary subject. no es un tema ordinario, Señor. It is a subject Es un tema that produces hatred. que produce odio. People hate A la gente odia this type of message. este tipo de mensajes, But it is the truth. pero son verdad. People hate the presenter La gente odia al que presenta because it is the truth. porque son verdades. I know it's not easy truth. Yo sé que no son verdades And fáciles. for those Catholics, Y para aquellos que son católicos, this offends. esto ofende. But there are still millions of true Catholics out there Pero aún allí afuera hay millones de católicos sinceros, who need this message. los cuales necesitan este mensaje. This is not an attack against the Catholic people. Este no es un ataque a la gente católica. No. No, God Señor. is in the business of revealing Dios está en el asunto de revelar the deception of the el papacy, engaño del papado, the leadership of the church. los líderes de esa iglesia. Because many of the people, and even Porque some of the priests, muchos e incluso algunos de los sacerdotes are deceived by their own church. están siendo engañados por sus propias They iglesias. don't know these things from the Ellos no Bible. saben estas cosas de la They are Biblia. not acquainted with the history either. No están en concordancia con la historia tampoco. They are not even familiar Ni siquiera están familiarizados with this very statement con made estas by their citas church, hechas por sus propias iglesias, claiming to be equal to clamando God. ser iguales a Dios. Millions are deceived. Millones están siendo And the engañados. Bible called Y this la system Biblia llama a este the sistema little horn, el cuerno pequeño, the Antichrist, el anticristo, the man of sin, el hombre de the pecado, beast,
la bestia, the prostitute, la the prostituta, woman, la mujer, Jezebel, Jezabel, the abomination of la desolation. abominación desoladora. It also called it the También abomination le of the earth. llama la abominación de la tierra. And finally, Lord, Y de manera final, you're Señor, saying to these tú wonderful estás Catholics, diciendo a estos maravillosos católicos, come out of her. salid de allí, Come out of her salgan de allí before it is too late. antes de que sea tarde. Come out of her Salid de allí so you don't become para que no partakers sean of her sin partícipes de sus pecados and receive of her y plague. reciban sus plagas. Oh, please, Oh Lord, Señor, por favor, convince the heart convence el corazón of those who will listen, de those who aquellos are que están watching. escuchando, de aquellos que están mirando. Because we have proven our study Porque tonight from estamos the Bible, probando esta noche este estudio From desde la history, Biblia, from desde la history, historia, as well as from the very así como statements también de sus mismas citas from the Church of Rome. de las iglesias romanas. And you're saying, Y tú estás diciendo, I want to save you. yo quiero But salvarte, you cannot be saved pero no puedes ser salvo in deception. en el engaño. So God, you said you Así have que to, you have to reveal to the Él ha people dicho que tiene que revelar al pueblo the deception ese engaño through prophecy. a través de la Take profecía. us home safely Llévanos con bien a nuestro hogar and bring us back tomorrow y night. tráenos de manera buena el día de mañana. And be with those who are Y watching. quédate con aquellos que están mirando. Help them to ponder, to study these things again. Ayúdales For themselves. a que estudien por sí mismos estas cosas. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. Amén. Have a good night. Que tengan God bless buena you. noche. Dios les Tomorrow bendiga. night we'll Mañana continue en la noche our continuaremos study. nuestro estudio. Thank you so much. Gracias. Yeah.